Estoy en la Academia Militar de Venezuela. Voy a conversar con el presidente constitucional de la República Bolivariana, Hugo Chávez. ¿Qué tal? Hugo, ¿qué tal? ¿Qué hubo? Viejo amigo, ¿qué tal? Encantado de tenerte aquí. Igual, en este sitio tan escenario, hermoso. Sí. en este templo. Para mí es un templo, tú sabes todo esto. Aquí comenzó todo. Sí, comenzó todo. Te lo dije hace como 20 años cuando me preguntaba. Sí. Comenzó todo, aun cuando ya había comenzado. ¿No es una obsesión la academia para ti? No creo que sea obsesión. Tú sabes que dentro de pocas horas se cumplirán 40 años exactos de mi ingreso a ese patio, a esta escuela. Yo creo que es un estado de conciencia. ¿Qué representa en tu imaginario la academia militar? Eso, ¿no? Un estado de conciencia surgido de un mundo interior muy vivido, muy intenso de estos 40 años, 40 años, que surgieron como un amor, como la conciencia, José Vicente, de que aquí yo nací. De que aquí yo nací es el alma mater, pero más que el alma mater, mater alma, el corpus mater, el soldado mater, el Chávez mater. Aquí nació Chávez. ¿Qué fue lo más difícil al ingresar a este mundo militar? Lo recuerdo, el patio, 40 años, el 8 de agosto era domingo, me tocó un pelotón por allá de aspirantes. Lo más difícil que, bueno, primero lo normal en un casi niño de 17 recién cumplido, la nostalgia de Barinas, la madre, la abuela, el padre. Yo siempre fui y soy muy de familia, la novia, el béisbol en la esquina, el equipo de pelota, los amigos, las nostalgias, eso pega, claro. Ahora, más allá de eso, desde el punto de vista ya de la rutina diaria, ser zurdo, oye, ¿Por qué? ser zurdo era aquí como una cosa a veces torturante. Claro, yo defendía y haciendo mi zurdidad, digámoslo así. Por ejemplo, venía por ese pasillo los primeros días, trayendo mi ropa de la lavandería. Y como soy zurdo, venían unos brigadieres y los saludo con la izquierda. Bueno, di como 100 vueltas al patio con la ropa aquí en la cabeza, cónchale, por ser zurdo. En otra ocasión, en el comedor, los primeros días, la sopa con la zurda. Nuevo, usted está loco, se come con la derecha. Entonces con la derecha no tenía el pulso de la zurda y entonces me llenaba la camisa que era blanca de la sopa. Nuevo, me mandaban a lavar aquí la camisa en el patio. Ser zurdo, fíjate, era una cosa, bueno, luego lo fui superando. A la hora del disparo en el polígono, era al revés, pues, era al revés. Ahora, luego, sin embargo, más allá de esas anécdotas, te puedo decir que yo casi que del primer día me sentí aquí como un pez en el agua, como que había nacido para esto, en verdad te lo digo. ¿En tu destino tú pensaste que estaba el poder al ingresar acá? ¿Tú asociaste al tema del poder? Entrar aquí no estaba asociado conscientemente. Y ahí volvemos otra vez a Nietzsche y a los filósofos Heidegger. El estado de conciencia, dice Heidegger, dice Nietzsche, también Kant. Tú eres filósofo. Yo estoy filosofando mucho. El estado de conciencia surge de un mundo interior, yo lo creo, reflexionando, ¿no? Después que una cadena de causas surgen y toman la conciencia, pues, y se hacen como concretas, y entonces adquieren una perspectiva en el pasado. Me explico. Yo cuando entré aquí quería ser, fíjate, pelotero del Magallanes. Yo entré era para venir a Caracas y a jugar béisbol al Magallanes. Quería ser el Látigo Chávez. No pensaba en ese destino político. No, pero 4 años después salí vuelto un león, no del Caracas, no fui magallanero, sino un león, un pequeño león, más bien un niño león. Aquí adquiriste conciencia de un destino más allá del deporte y de la vida diaria, trascendiendo eso. De un destino de poder. De poder. Como que me asaltó la voluntad de vivir, la voluntad del poder. ¿Te leo algo? Claro. Del cadete que fui y que escribía allá en el último dormitorio. En 1974, yo te conocí aquí a ti. Tú a mí no, yo era un brigadier del montón. Bueno, fíjate tú, cómo es la historia. Pero tú no recuerdas al brigadier Chávez, seguro que tú no recuerdas al brigadier Chávez. Pero yo cómo olvidar
al candidato José Vicente Rangel en el teatro con Anita y Pepe, que fue cadete mío de mi pelotón. Pero fíjate cómo se cruzan los destinos, ¿no? Nos Tú estás en el cruzamos. poder, yo estoy lejos del poder. No, tú también estás en el poder. Estás en el cuarto poder y en el quinto poder. Permíteme un minuto, porque este es un diario de cadete. Que ¿Por luego qué estás escribiendo? estoy escribiendo. En estos días. Sí. Sí, siempre he escrito desde niño. Y escribiré. ¿Estás pensando en las memorias? No, qué memoria. Bueno, retrayendo memoria, estos son memorias. Es para relanzar al nuevo Chávez. De aquí nace un nuevo Chávez de esta situación coyuntural que estoy viviendo. Pero fíjate, te voy a leer esto porque aquí te tengo una sorpresa. Para ti, para Anita y para Pepe, que anda por ahí también. 1974. 13 de marzo, el día anterior había sido Día de la Bandera, y tomó posesión Carlos Andrés Pérez, que te derrotó a ti. Tú fuiste candidato contra Pérez. Una derrota gloriosa. Gloriosa, claro, gloriosa. Yo hubiera votado por ti. Ya yo era socialista. ¿Tú hiciste campaña alguna vez por allá subrepticiamente? Sí, varias veces, ya en Barinas, ya en Cumaná. Pero te conocí aquí de candidato presidencial, cuando venían ustedes, tú y Anita, a visitar a Pepe, que era de mi pelotón, ese año 73 y 74. Yo escribí lo siguiente, breve. Caracas, 13 de marzo de 1974. Después de esperar bastante tiempo, llegó el nuevo presidente. Íbamos a desfilar frente a él. Carlos Andrés. Carlos Andrés, cuando le veo, quisiera que algún día me tocara llevar la responsabilidad de toda una patria, la patria del gran Bolívar, ya era bolivariano, y mía, en último término. Ya yo andaba asaltado por la voluntad del poder, Nietzsche dixit, la voluntad del vivir. Él dice Nietzsche, Heidegger, ya te lo mencioné, que el hombre no es que tiene voluntad de poder, es que es en esencia voluntad de poder, de distintos poderes, poder vivir, poder caminar desde niño, poder. Ahora, ya era poder político lo que yo sentía, era otra cosa. El poder, ¿Querías poder? No es que quería, era que me estaba asaltando la voluntad del poder sin yo darme cuenta. No es que uno tenga un plan para ir al poder, es que la voluntad de vivir, la voluntad, José Vicente, ya yo la tenía, una voluntad, era como un semillero. Entonces el poder o voluntad de poder viene siendo como el germinar del semillero. Aquí estaba germinando, sí, inconscientemente, yo no tenía conciencia, no había abordado mi conciencia eso, ¿Lo pero estaba allí. percibías en otros cadetes también? No, en ese momento no. Pero sí lo percibía en otras cosas que me llegaban del mundo exterior. En ti, candidato presidencial, te repito, en ti, en Allende derrocado y asesinado unos meses antes, y eso me indignó. En los cadetes panameños que me hablaban de Torrijos, y era el presidente, en Juan Velasco Alvarado y el plan Inca, yo era un muchacho inquieto que leía, bueno, y en lo que en Venezuela comenzaba a oler mal. Tengo que terminar de leerte esto porque he aquí una sorpresa. El mismo día que yo escribo, que llegó Carlos Andrés, que tomó posesión, mira lo que escribí, un párrafo más adelante. En la tarde hubo salida para todos, inclusive los deportistas. Yo no salí. Hablé largo rato con José Vicente Rangel Jr. Me dolió mucho que se vaya de baja. Traté de ayudarlo. Era una esperanza. Pregúntate tú, ¿esperanza de qué? De un brigadier y un nuevo, un cadete nuevo de primer año que se iba de baja, tu hijo, pues. Y tú siendo un líder del socialismo, de la izquierda, de la esperanza nacional. Te ha acompañado siempre él. Sin duda, sin duda. Sin estar en la Fuerza Armada. Entonces, la pregunta que tú me hacías, que si el poder, sin duda, desde entonces ya yo andaba siendo asaltado por la voluntad de poder, y hoy la tengo al máximo de esa voluntad hoy, es gigantesca. Pero ¿poder para qué? Esa es otra pregunta. ¿Poder para qué? Para liberar un país, poder para un pueblo, poder para que una patria pueda ser. Hagamos una pausa. Fíjate, tú eres un hombre de acción, lo has demostrado. Pero como todo ser humano, seguramente que has tenido momentos de duda. ¿Qué hacer en determinadas circunstancias? Hay algunas fechas emblemáticas o algunas situaciones emblemáticas en tu trayectoria. 1. 4 de febrero. 2. Decisión de participar en el proceso electoral 1980.
98, que te lleva a la presidencia de la República. 3, 11 de abril 2002. Al regresar de la pausa hablamos sobre la duda de Chávez y las soluciones de Chávez a la duda. Correcto. La duda es un acto racional en el ser humano, ¿no? Es más, muchos piensan que el ser humano que no duda es sospechoso. Como el error también. También, sí. Ahora, yo te hablé, al terminar el negro anterior, de 3 instantes en tu vida en que seguramente tuviste alguna duda. Por ejemplo, 4 de febrero. 1 millón de dudas. Pero no estoy exagerando, digo 1 millón, puede ser 1,5 millones. En verdad el 4 de febrero, José Vicente, fue una quijotada. Un mar de dudas, individuales, colectivas. Yo cuando venía cruzando el Valle de Aragua, de Maracay, hacia La Victoria, en un viejo jeep militar con mis muchachos y el batallón, decía, Dios mío, no sé qué va a pasar esta noche, pero somos libres. Ahora me estoy recordando al gran Brecht. Él desarrolla la duda y dice en alguna parte, la duda es propia del entendimiento humano, de la naturaleza humana. Ahora, de la duda debe salir, dice Brecht, alada la esperanza, alada. Así veníamos alados. 4 de febrero, 1 millón de dudas. Sí, una gente flota en la duda, pero llega un momento que tiene que tomar una decisión. Claro, lo importante es que la duda o el millón de dudas no te paralicen si tú tienes la conciencia de la necesidad de tomar una decisión aspirando que el camino y el desarrollo de los eventos vaya despejando las dudas y abriendo el horizonte para volar. Eso pasó el 4. ¿Estabas plenamente convencido de la pertinencia de ese acto revolucionario? Del 4 de febrero. Claro. Sí, absolutamente, y creo que desde muchos años atrás, y por eso trabajamos sin descanso. Era absolutamente necesario. Y yo creo que la historia lo ha confirmado y ojalá lo termine de confirmar de manera definitiva. El 4 de febrero era un hecho necesario y además inevitable, incluso para frenar el golpe de derecha que se estaba cocinando a algunos niveles, de la extrema derecha civil y de la extrema derecha militar. Ese es otro tema, pero las dudas, 1 millón de dudas. 4 de febrero, pero mira cómo surgió alado. 20 años vamos a conmemorar el próximo 2012 de aquel hecho que partió en 2 como un rayo lleno de dudas, una quijotada. Recuerdo a mis muchachos, la muchachada heroica que abrió un camino. Y eso nació aquí, el 4 de febrero. Nació en muchas partes, pero esta es la cuna central. Sin esta escuela, sin la muchachada aquella que me la imagino ahí trotando, caminando, cantando, y yo con ellos, nunca hubiera ocurrido. Hay quienes sostienen que es comparable el 4 de febrero al 18 de octubre del 45. No sé quiénes lo sostienen, pero... Bueno, los que dicen que partió la historia también el 18 de octubre. El 18 de octubre no partió ninguna historia, creo yo, ¿no? El 4 de febrero está demostrando que sí, partió la historia en 2. Yo incluso diría, José Vicente, que el siglo XXI en Venezuela se adelantó. Se adelantó y no necesariamente ese día, sino, digamos que ese tiempo histórico, el Caracazo, 3 años antes. Caracazo, 4 de febrero, 27 de noviembre, y eso nos trajo al segundo evento que tú preguntabas por las dudas, es decir, 98, diciembre de 98. Vamos a eso. Elecciones del 98. Había mucha gente de izquierda, contrario a la participación. A ti te cuestionaron incluso en algunos sectores porque estabas participando en ese proceso electoral. Eso seguramente suscitó algún tipo de duda en ti, si era acertado o no participar en ese proceso electoral. Los hechos te dieron la razón, pero antes de llegar a la victoria hubo situaciones de duda, indudablemente. Bueno, los ¿Ese hechos, era el camino o no era el camino? Los hechos nos han dado la razón hasta hoy, ¿no? Este día hermoso en que estamos conversando aquí. Ahora, la historia no ha terminado. Me explico. Yo en el fondo, y creo que tú en aquellas reuniones donde analizábamos, y un grupo de compañeros, y mucha gente, no teníamos duda de la victoria electoral. Ahí no había duda.
Yo no la tenía. Sobre todo cuando se desarrollan los acontecimientos del año 98, cuando se desploma Irene, se desploma el otro, la otra, hasta el caudillo, ¿te acuerdas? Y todo aquel despelote. Ahora bien, la duda no era sobre la victoria. Una duda terrible que teníamos, tremenda, era si nos iban a reconocer la victoria. Se hablaba del golpe de Estado, ¿te acuerdas? ¿No? Aquel jefe del ejército que decía abiertamente, yerno del presidente, que no reconocerían a un loco como jefe de Estado, como comandante en jefe, y movimientos de tropas. Fuerte Tiuna estaba llena de unidades especiales, solo que de aquí otra vez, de aquí surgió la fuerza, y digo de la escuela, de la academia y del ejército y otras fuerzas, surgió la contención al golpe, el contragolpe. Tú sabes bastante de eso, bastantes cuentos que tú tienes e historias. Ahora, la duda estaba no allí, sino eso, tú lo decías, ¿es ese el camino para hacer una revolución? Porque yo de candidato, tú recuerdas, pregoné la revolución democrática a los cuatro vientos. Ahora, yo tenía dudas, ¿es ese el camino para hacer una revolución? Y Allende, y 100 ejemplos más, ¿era el 4 de febrero o era el 6 de diciembre la puerta para abrir el camino a una revolución? Dudas, grandes dudas, se han venido aclarando y solventando, pero sin embargo, ahí en el fondo hay núcleos de dudas todavía hoy. 11 de abril 2002. Ese día, fíjate que ese día como que se conjugaron ambas dudas, ambas, las del 4 de febrero, es decir, ¿es la vía armada la revolución? ¿Es la vía armada la vía para hacer una revolución? ¿O es la vía pacífica democrática? Yo llegué a pensar, a lo largo de aquellas horas que compartimos, de angustia, de dudas terribles, yo llegué a pensar en alguna ocasión incluso, sobre todo preso ya aquí en Fuerte Tiuna o por allá en Turiamo, en algunos momentos yo dije, bueno, entonces el camino no era el camino electoral, el camino es tomar las armas de nuevo. Y tendré que hacerlo de nuevo cuando reviví, haciendo planes ya, qué hacer luego. Primero salvar la vida y luego qué hacer. ¿No te parece que la contrarrevolución demostró que es capaz de apelar al golpe de Estado, a la fuerza, cuando tiene una oportunidad abierta, como ocurrió ese día? Sí, sin duda. Ahora yo creo que esa es una conducta histórica de la extrema derecha, de la derecha o de la contrarrevolución a lo largo de 200 años y más. Es una conducta, si algo nosotros podemos señalar acerca de una constante en la conducta de la derecha venezolana, de la contrarrevolución venezolana, de la burguesía venezolana y sus expresiones políticas, es su carácter antidemocrático, golpista. Bueno, derrocaron a Gallego, derrocaron a Isaías Medina, mataron a Delgado Chalbó, derrocaron a Cipriano Castro y trajeron a los Marines y pusieron a Gómez como el cachorro. Esa fue la burguesía, la oligarquía, la extrema derecha subordinada al imperio norteamericano. Es una constante histórica. Lo que pasó el 11 de abril fue solo una demostración más de ello, y ellos siguen actuando hoy con ese plan bajo la manga. Tú lo sabes muy bien, he visto que siempre está alertando al respecto. No hay que olvidarlo un solo día. Una pausa, ¿no? Tú asumiste desde el gobierno, desde Miraflores, el camino del socialismo. Pero tú no planteaste en la campaña electoral que ibas a hacer un gobierno socialista. Quiero que hablemos, regresar. Tú lo habías planteado 30 años antes. Hugo, el socialismo como planteamiento político en esas campañas electorales de la Cuarta República y sobre todo en la última, donde tú triunfaste, tenía apenas un 6% como socialismo, ¿no? Como planteamiento socialista. Tú no te habías definido como un socialista, ¿no? Cuando tú defines el carácter socialista del gobierno, lo haces en función de una política de poder, de darle un cauce al proceso revolucionario. Fíjate, claro, cuando, permítame de nuevo los recuerdos de 40 años casi,
cuando tú eras candidato del socialismo, yo creo que ya yo era socialista. Y te lo dije, si me hubiese tocado votar en esos años, ten la seguridad que hubiera votado por tu candidatura. Y luego uno va evolucionando en el pensamiento. Ahora, una cosa es que uno en su, como dicen, en su interior, en su sí mismo, tenga ese impulso. Yo incluso he dicho que para mí Bolívar era socialista, y cómo iba a pregonar el socialismo si la palabra ni siquiera se usaba, la categoría. Simón Rodríguez, un gran socialista. Yo lo era desde muy joven. Ahora viene el hombre y sus circunstancias. Chávez, candidato presidencial, 1998. Bueno, las condiciones objetivas y subjetivas, Carlos Marx, Dixit, no daban para un planteamiento socialista. Y por supuesto no se trata de una decisión voluntarista, individualista. Un partido, el Movimiento Quinta República, y un programa de gobierno, y una alianza, y una propuesta, pero que tú debes recordarte que yo planteé por todos lados la revolución. Hay que hacer una revolución democrática. Ahora, ganamos las elecciones, asumimos la presidencia, la luna de miel, las indefiniciones. Tú recuerdas muy bien, tú eras mi canciller, y discusiones. Y luego viene la constituyente para abrir, para romper y para abrir, y luego la agresión imperial, y luego la agresión burguesa conjuntamente. Me di cuenta que era imposible conciliar con esta burguesía capitalista, con estos gobiernos imperialistas, y luego el golpe de Estado, y eso fue para nosotros y para mí, bueno, como definitorio. Debemos recordar que fue en febrero, la guarimba, cuando en una gran concentración en Los Caobos, en la autopista, yo vine y declaré el carácter antiimperialista. Aquí no se hablaba ni siquiera del imperio, de la revolución bolivariana. 2004. Luego, en Pekín, recuerdo, una conferencia, lancé la idea ante unos intelectuales del socialismo, y en Moscú a finales del 2004. En Moscú hablé de socialismo, y en Pekín con más profundidad, recuerdo, tengo hasta por ahí copia de aquellos discursos. Y luego en el Gigantiño, Porto Alegre, en el Foro Social Mundial, prácticamente declaré, fíjate, por aproximación, Moscú, Pekín, Brasil, el carácter socialista de la revolución bolivariana. Y luego, bueno, se abrió el debate, y oye, cogió tanta fuerza, había gente que me decía, no, el socialismo, cuidado, no, socialismo. ¿Tú consideras que no engañaste a nadie? No, yo fui abriéndome y diciéndolo. Y luego, sobre todo, en la próxima campaña, en la siguiente campaña, 1996, ¿no? 96, ya el candidato Chávez y su programa socialista. Y lo dije por todas partes y lo explicaba. Y luego ganamos con 63% de los votos. ¿A quién voy a engañar yo? A nadie. Y sigo convocando a este pueblo al socialismo. Ese es el camino a la dignificación del ser humano, de la sociedad humana, de la patria humana. El socialismo no se ha dado entre una palabra, Hugo, ni un planteamiento de carácter teórico. Estando en el poder, como estás tú, es la decisión de construir el sustituto del capitalismo. Y construir el sustituto del capitalismo es una obra concreta de gobierno. ¿Estás consciente de las fallas que tiene tu gobierno? Para construir el socialismo. Primero hay que recordar en ese marco, recuerdo a Fidel, una respuesta que le dio a Ramonet, ¿cuál es uno de los errores más grandes que usted cometió, qué sé yo? Y Fidel dice, haber creído que alguien sabía cómo se construye el socialismo. Y ahí Fidel es muy de Mariátegui. El socialismo nuestro no debe ser calco ni copia, sino creación heroica. Muy robinsoniano, Simón Rodríguez. No podemos estar copiando modelos, inventamos o erramos, se trata de un invento. Yo diría incluso una obra de arte. Te acusan de copiar el modelo cubano. Pero el que me acuse de eso es un ignorante, un farsante, o parte de toda esta dinámica para tratar de meterle miedo, satanizar el proyecto bolivariano, que es muy distinto al proyecto cubano. Son dos realidades totalmente distintas. Ahora, nosotros estamos aquí inventando y errando, y yo creo que
con las fallas inmanentes a lo humano, a lo político y a lo político concreto, a las decisiones económicas, burocráticas y todo aquello, el inventar un modelo nuevo lleva consigo de manera inevitable el errar. Ahora, lo importante es, creo que lo venimos haciendo, reconocer errores, la autocrítica y crear capacidades para trascender esos errores y esas grandes fallas que seguimos teniendo, ¿quién lo puede dudar? Ya que tú estás diciendo eso, que me parece muy importante, a tu juicio, rápidamente, telegráficamente, 3 aciertos y 3 fallas o 3 errores en este proceso de construcción del socialismo o del tránsito del capitalismo al socialismo. Sí, te pudiera hablar de estos 12 años pues, sí. de gobierno, que son un tránsito, son distintas etapas bueno, en esa evolución, ¿verdad? Para el desarrollo del cambio hacia el socialismo no se puede hablar de 12 años, porque los 3 o 4 primeros años prácticamente no hubo posibilidades de avanzar. Claro, pero son años, o fueron años de experiencia necesarios, ¿no? De tránsito. Sin ellos no hubiéramos llegado a la etapa siguiente, imposible, es muy obvio lo que estamos hablando. Ahora fíjate. 3 aciertos. 3 aciertos. Primero, el planteo constituyente. Y fíjate que no tiene que ver directamente con la apertura hacia el socialismo, pero sin ello no hubiéramos logrado, esta maravillosa constitución que, aunque no habla de socialismo, lo proclama. La categoría del socialismo, no es una palabra, tú decías, es una categoría. Un Estado social de derecho y de justicia no puede ser otro que un Estado, socialista. Una sociedad justa, de iguales, como está dicho aquí 100 veces, no puede ser otra que una sociedad socialista. El gran acierto, el planteo constituyente. Un nuevo modelo de democracia. De democracia verdadera, profunda, de economía, de valores espirituales, lo que hay que abonar, la base espiritual del socialismo, la base amorosa. Segundo gran acierto, vamos a recordar el Plan Colina. Tú debes recordar el Plan Colina. Cansado yo en esos primeros años de bandearme con la vieja dirigencia de PDVSA y sus mentiras y sus vaivenes. Una madrugada le dije a Ali Rodríguez, no sé si estabas tú. Y de Estado dentro del Estado, ¿no? Sí, un Estado dentro del Estado. Y una traba para todo. Y no teníamos recursos y ellos se los llevaban, etc. Entonces una madrugada yo dije, cueste lo que cueste, vamos a tomar esa colina. Colina en el sentido figurativo de aquella colina, pensando militarmente, ¿no? Y entonces Ali dijo, ¿cuál colina? PDVSA, vamos a tomarla, cueste lo que cueste. Y esa madrugada amanecimos haciendo el Plan Colina. Un acierto estratégico, constituyente, Plan Colina, que después, devino en el golpe de Estado, inevitablemente. Otro gran acierto, el socialismo. Declarar el socialismo y empezar a abrir el sendero es un gran acierto. Hubiera sido un craso error pretender construir una Venezuela nueva en el marco del capitalismo. Hubiera sido cavar la tumba del proyecto y del proceso, y lo sería hoy y lo sería mañana. Yo digo 3 grandes aciertos estratégicos. ¿Estaría sepultado el proyecto si no se actuó así? Sin duda, imagínate que yo hubiera terminado haciendo pacto con la derecha venezolana, con la burguesía capitalista. Es más, yo estaría ya liquidado políticamente y el país no sé dónde estaría. Grandes aciertos estratégicos, sin duda. Desaciertos. La viñeta, ¿tú te acuerdas aquello? Tú estabas esas noches y madrugadas. Aquel plan que hicimos, no recuerdo qué nombre, el plan Viñeta, que tenía varios componentes. Y uno de ellos, un grandísimo error que yo cometí, Dios mío, jamás lo volvería a cometer, dejar intacta la cúpula militar que estaba allí, casi intacta. Mira, Evo Morales, cuando llegó a la presidencia, como dice en criollo, se raspó no sé cuántas promociones. Y yo respeté las antigüedades, claro, conversé con la mayoría, ¿tú recuerdas? Y fíjate después cómo se vinieron contra nosotros. Te pudo costar la vida incluso. Claro, apunto mi vida y apunto el proceso. Ahora, claro, luego vino la depuración del punto de vista positivo y ahora tenemos estos altos mandos nuestros, comprometidos con la Constitución y con la Revolución y la Fuerza Armada, con lo que el pueblo diga. Otro desacierto. Otro desacierto, el plan Colina fue un acierto.
desaciertos, mantener una política económica también, aquellos primeros años muy ortodoxa, me llevó al Fondo Monetario Internacional, estuve allá tratando de conciliar. Fueron grandes desaciertos, pero bueno, naturales, yo creo que propios de una etapa de transición, José Vicente, que luego, bueno, los errores fueron enseñando. Otra vez Nietzsche, el error, dice Nietzsche, es una verdad. Fíjate que pareciera una contradicción. El error, él no dice es una verdad, es la verdad, sin la cual ninguna especie viviente puede sobrevivir. Fíjate esa frase del gran Federico Nietzsche. Tercero. Ya no te lo dije, pues. No, es el segundo. Te falta uno. Los desaciertos. Los desaciertos. Muchos, los demás. Permíteme agrupar un conjunto de desaciertos políticos, económicos, sociales, errores en uno solo. Falta de eficiencia. Falta de eficiencia en lo rutinario, en lo diario. Eso conforma un gran error que muchas veces ha puesto en peligro las políticas del gobierno, las políticas sociales, las políticas económicas, la atención a los problemas del pueblo. Y en eso hay que andar siempre corrigiendo y levantando la eficiencia y creando capacidades mayores. Hugo, tú estás apostando el destino del proceso revolucionario a una elección. ¿Estás consciente de ese riesgo? Fíjate, José Vicente, que yo no lo plantearía de esa manera. ¿Tú te refieres a las elecciones del 2012? 12, sí. Por cierto, que esta mañana hablé con el primer ministro Putin, un gran amigo, y estábamos mirando el 2012. Hay elecciones en Washington, en 2012, en Moscú también, y en Caracas también. Estábamos conversando, un gran amigo. Bueno, fíjate, no es que yo y nosotros, porque yo ya no soy yo, dijo Gaitán, estemos apostando la revolución bolivariana y todo lo que hemos logrado a un proceso electoral. Ese proceso electoral, bueno, mandato constitucional, mandato del pueblo va a ocurrir. Y allí, ese será un evento en el que se juegue el destino de la revolución. Pero no es allí, eso no es lo determinante.